Vamos a comenzar. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-1, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema medición en psicología de la personalidad, que contempla profundizar en el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base, los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad, y los test psicológicos para la medición de la personalidad. Antes de iniciar, yo quiero darle un reconocimiento y felicitar a este grupo que ha sido consecuente con su asistencia a todas las actividades síncronas, a diferencia de muchos otros grupos a los que también acompaño en su proceso. Ahora, voy a explicar los detalles de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de una revista de psicología experimental. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, se entrega desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 30 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 1 de abril. Fíjense, en las últimas semanas hemos tenido una agudización de las fallas eléctricas. Yo les quiero pedir que no dejen los que vayan a entregar ese día lunes 31 de marzo y el martes 1 de abril, no lo dejen para las últimas horas de la noche, sobre todo porque esta tarea, si ustedes, el documento es muy pesado, puede tardar en cargar en el aula y esto jugarles un fallo en su contra. Así que es importante que la entreguen a muchas horas antes de que sea esa fecha de cierre. El hecho también de que entreguen esos 2 días no tiene ningún tipo de penalización en la calificación. Entendemos esta crisis que estamos atravesando nuevamente con el tema del servicio eléctrico. Solo se les pide que traten de entregarlo antes, a las horas antes de la fecha de cierre. Este encuentro también es oportuno para informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación los trabajos de la actividad sumativa 3, que consistió en la realización de un informe interpretativo. Por otra parte, es relevante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 24 de marzo hasta el viernes 4 de abril, que son semanas 10 y semana 11. En caso de que el estudiante solicite esta actividad remedial, debe cumplir con varios requisitos, siendo el principal que el estudiante debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Y esta calificación mínima es que en las 4 actividades sumativas les dé un puntaje entre 38 y 56, que recuerden que en nuestra universidad la nota mínima aprobatoria es 60 puntos, 59, 60 o 12. La aprobación de este derecho a prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que en su caso es la coordinación del ciclo básico a cargo en este trimestre de la licenciada María Querales, y es tramitada a través de zona de estudiantes. Los tutores no hacemos la aprobación de esta prueba remedial. Quienes se encargan de esta aprobación son las autoridades. Nosotros solo nos encargamos de
la planificación y ejecución de la actividad programada para dicha actividad. Espero que ninguno entre en este proceso. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, como ya señalé, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es una revista de psicología experimental que tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Darán respuesta a lo que se le indica siguiendo las instrucciones que les voy a especificar a continuación. Los aspectos que vamos a desarrollar en esta revista de psicología experimental son los relativos a, en primer lugar, medición en psicología de la personalidad. Deben profundizar en lo que son los aspectos esenciales en la medición de la personalidad. Segundo, validez y confiabilidad en la medición de la personalidad. Tercero, test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos y psicométricos, gráficos y de láminas. De antemano les voy a hacer la observación. Los test psicológicos que ustedes van a plasmar en esta tarea es solamente los que evalúan personalidad. He encontrado en trimestres anteriores que los estudiantes hacen mención a pruebas de inteligencia. Aquí no van a hacer mención a pruebas de inteligencia. Vamos a sujetarnos específicamente. Ya voy a explicar eso. Específicamente a todos aquellos test de personalidad de carácter proyectivo, los test de personalidad de carácter psicométrico, los test psicológicos de carácter gráfico y los test psicológicos de láminas. Van a realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad, tanto en el ámbito organizacional como educacional y clínico, los cuales fueron seleccionados por mí, que en este caso es el Inventario Multifásico de Personalidad, abreviado como MMPI-2, el Inventario Multiaxial Clínico de Milon, abreviado como MCMI-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell o 16PF, el inventario de personalidad de California o CPI, el cuestionario Big Five o abreviado como BFQ, el inventario de la personalidad neo revisado o abreviado como NeoPR, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, el test de relaciones objetales de Philipson, el test de percepción temática o TAT, el test de percepción temática infantil, CAT, tanto la versión de humanos como animales, el test HTP, que es en inglés test House Tree Person, es casa, árbol, persona, el test Pate Noir o pata negra, el test de manchas de tintas de Rocha. En esta revista también van a señalar la importancia de conocer los aspectos esenciales de la medición de la psicología de la personalidad mediante los test psicométricos y proyectivos. Por allí creo que leí que una de las compañeras preguntó que cuáles son esos test gráficos y de lámina. Estos test gráficos de personalidad, un ejemplo es el test proyectivo de Bartek, hace todo lo que tenga una ejecución que haga la persona. em, los test de láminas, el test clásico de este es el test de percepción temática. Eso lo deben profundizar ustedes en su investigación. Es importante que durante la elaboración de la revista cumpla con cada una de las etapas establecidas para la misma. En la descripción de la tarea hay un link, un enlace que los va a llevar a conocer la estructura de una revista en Calameo. Sin embargo, pueden utilizar la aplicación Canva, Flipboard, Adobe Design, Escribo, Isu, Flick Snack y Yomac.
o cualquier otra herramienta que para ustedes sea de fácil acceso. En este sentido, les dejo a su libre criterio la que ustedes vayan a utilizar. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe contener una revista de psicología experimental? En este caso es una revista digital, su portada, su contraportada, su índice, la línea editorial. Ya voy a explicar qué contiene esto, el desarrollo de contenido. Con respecto a la portada, esta debe contener una imagen atractiva y que represente el contenido de la revista, en este caso, que es el tema de la unidad 4, y que pueda llamarle la atención a la persona que la vaya a leer. Debe contener una contraportada o índice. Este índice no es más que el listado de todos los artículos y secciones que se incluyen en la revista. Estos artículos, en el caso que nos ocupa, van a desarrollar cada uno de los elementos teóricos de la unidad. La editorial es usualmente un escrito polémico en relación a algunos de los subtemas. Se me ocurre, por ejemplo, una crítica que se nos ha hecho mucho a los psicólogos en relación con la evaluación psicológica en personalidad, es que los resultados son subjetivos. Por ejemplo, eso podría ser. ¿Cómo ustedes disertan y contestan eso? Bueno, la psicología de la personalidad es una subdisciplina científica y no todos los test son considerados subjetivos, sino que cada uno, primero, tiene un autor específico, segundo, son probados en poblaciones para poder hacer los manuales de interpretación, sobre todo en el caso pues se hace mucho la crítica de los test proyectivos, que al menos en nuestro país se utilizan mucho, el que pueden ver en la imagen, que es el test proyectivo de Bartek de 8 campos. Ese es un test que se utiliza clásicamente en la selección de personal, ya que cada uno de los campos de esta prueba evalúa elementos interesantes de la personalidad que nosotros podemos describir en función de las competencias de los cargos a nivel organizacional. Por ejemplo, el campo 1 evalúa autoestima, el campo 2 evalúa relaciones interpersonales, el campo 3 motivación al logro, el campo 4 el manejo del estrés, el 5 liderazgo, el 6 el tipo de pensamiento que utiliza la persona, el 7 muchos la asocian con la sexualidad. Me gusta relacionarlo con el campo 2 en relación con si la persona tiene habilidades de empatía o no. Y el campo 8 es el manejo con las figuras de autoridad. Entonces, este perfectamente podría ser una editorial. Ahora, con respecto al diseño. Se utiliza una estructura de contenido lógica y visualmente atractiva. En esta revista, como lo acabo de señalar, debe contener la ficha técnica de cada una de las pruebas que le mencioné. ¿Qué lleva una ficha técnica? Año de creación, autores, cuál es el objetivo de la prueba e idealmente cuál es la consigna o las instrucciones de aplicación y la población a la cual va dirigida. Ciertamente, todas estas pruebas evalúan personalidad, pero algunas evalúan ciertos aspectos de la personalidad. Con respecto a la tipografía o al tipo de letra a utilizar, seleccionen una fuente de letra que sea de fácil lectura y que se ajuste al estilo de su revista. También es importante que utilicen imágenes y elementos visuales que complementen el contenido. Utilicen colores que se ajusten al estilo y a la identidad de la revista. Ahora, con respecto a cuáles son los materiales básicos para el desarrollo de esta tarea. Igualmente, pueden buscarse los manuales de psicología de la personalidad. Estoy por ubicarles un manual de evaluación o de, mejor dicho, de instrumentos de evaluación donde están descritas algunas de las pruebas. También se pueden ubicar cada una de las pruebas o cada una de estas pruebas tiene sus manuales. En esos manuales van a encontrar la caracterización de la ficha técnica. Debo hacer aquí una acotación. Si alguno llegase a utilizar inteligencia artificial, debo decir
que muchas veces esta herramienta tiene errores de tipo metodológico y no es muy preciso con las fechas y los autores. Por tanto, yo sugiero que se vayan a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Son los manuales de evaluación psicológica o los manuales de cada uno de estas pruebas. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma de la revista? Debe contener, como ya lo señalé, su portada, su índice, la línea editorial, el contenido. El contenido debe desarrollarse entre 15 a 20 páginas. La relevancia del conocimiento también está asociado con que desarrollen todos los temas de la manera adecuada, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, la creatividad, es decir, de acuerdo a la aplicación que utilicen. He tenido estudiantes que incluso utilizan PowerPoint y perfectamente válido para su revista. ¿Cuándo entregamos esta tarea? Bueno, como ya se los indiqué, a partir del lunes 24 hasta el domingo 30 de marzo, fecha límite, martes 1 de abril. Ahora, hablemos de cuáles son los aspectos teóricos que deben desarrollar en cada uno de los subtemas. Los describo aquí de manera general. Ustedes deben profundizar tanto en su lectura como en los materiales. Con respecto al subtema denominado medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales de la medición, debemos partir de la afirmación que durante años se ha analizado el concepto de personalidad para entender el porqué del comportamiento de un individuo. Ya sabemos que con esta asignatura vamos a cerrar todo lo que compete. Ya vieron en Psicología de la Personalidad 1 los aspectos normales del desarrollo de la personalidad. Aquí en la Psicología de la Personalidad 2 han visto todo lo que tiene que ver con el desarrollo atípico o con los distintos trastornos de personalidad. Con el transcurso de los años ha surgido la necesidad de medir sus características psicológicas a partir de la construcción de instrumentos y estrategias que analicen y evalúen el comportamiento desde un punto de vista objetivo. La medición de la personalidad debe constar de datos objetivos, de una validez y confianza en el medio donde se realiza este tipo de evaluación. Aquí también les va a servir mucho buscarse los conceptos em, en el punto siguiente, perdón, de validez y confiabilidad, tal como se describe en psicometría. Para muchos autores, la personalidad es muy compleja de medir, por lo cual se han diseñado distintos instrumentos, métodos para la investigación y la recolección de datos, que ustedes lo vieron en la última unidad de personalidad 1. Se señalan como importantes los siguientes pasos para realizar una buena medición o una buena evaluación de la personalidad. La entrevista personal o la entrevista clínica. Esta tiene como finalidad reunir o recabar los datos más importantes de la historia de vida del paciente. Los test objetivos o conocidos como inventarios de personalidad o estas pruebas psicométricas o estandarizadas que están eh, alineados en lo que es la descripción de los inventarios y los cuestionarios de la personalidad, estableciendo normas rigurosas y estandarizadas de aplicación. Usualmente consta de respuestas cortas o respuestas donde se dan alternativas. En el caso de los test proyectivos, como lo son los test como la persona bajo la lluvia, el test de la casa árbol persona, incluso el test de Bartek, constan de estímulos ambiguos sencillos que pueden provocar diferentes respuestas, como también tratan de medir el carácter global o total de la personalidad con diferencias desde el punto de vista de los rasgos de la personalidad. Ahora, el evaluador debe partir de hechos como conocer los instrumentos,
Más que la práctica, nosotros tenemos que conocer cuál es la fundamentación teórica que está detrás de cada uno de los test que aprendan a manejar. Aquí nos vamos a manejar más desde el punto de vista teórico. Ustedes van a tener la asignatura denominada Métodos e Instrumentos de Evaluación 1 y 2 para profundizar en cuáles son las pruebas de personalidad que más se utilizan o que deben manejar. Por eso en esta asignatura solo nos vamos a enfocar en conocer la teoría. Es importante conocer una breve historia de la persona evaluada y establecer una serie de observaciones durante el proceso que realiza con el evaluado. De manera ideal, deben existir unas condiciones que favorezcan la aplicación y que no vayan a dañar los resultados de la evaluación. Por ejemplo, que tienen que ver con el contexto, la iluminación, el silencio o el ruido del ambiente donde se aplique la evaluación, aquellos que tienen que ver con las condiciones internas de la persona evaluada, si está cansado, si tiene hambre, si tiene sueño. Por eso ese proceso de evaluación psicológica, sobre todo en el área de la personalidad, cuyas pruebas suelen ser muy largas, la persona debe estar en muy buenas condiciones en relación con su atención, con su concentración, con su estado de ánimo, para que pueda dar una respuesta más precisa de lo que se espera en esta situación de evaluación. También es importante que el evaluador tenga claro sus responsabilidades e implicaciones éticas en el proceso evaluativo. Y desde luego saber que un instrumento psicológico solo es una herramienta propia de un proceso en el cual están involucrados otros agentes de los cuales también se obtiene información. En este sentido, debo acotar que no podemos hacer diagnóstico solamente con la aplicación de una prueba. Hacemos un proceso de psicodiagnóstico. Las pruebas son nuestro recurso objetivo y que sustenta esa evaluación que nosotros realizamos a través de otras técnicas e instrumentos como la observación conductual, como la misma entrevista clínica. Sí se va a subir la grabación. Siempre se sube la grabación, Grecia. Aunado a cómo nosotros hacemos el estudio de toda la historia de vida de la persona. Además, tenemos que saber que parte de la responsabilidad de los resultados de cada instrumento psicológico está en manos de nosotros, es decir, cómo nosotros analicemos esos resultados y no de la prueba como tal. La prueba puede haber tenido los índices de confiabilidad y validez más altos, pero si no se le da el manejo adecuado, pierde estos indicadores. Lo mismo sucede cuando nosotros como evaluadores no logramos integrar la información recogida, para lo cual no podemos descuidar o no podemos obviar lo que es el contexto sociocultural del evaluado. Sobre todo pasa cuando hacemos esas evaluaciones con poblaciones o contextos desfavorecidos, que tenemos que tener mucho cuidado de la interpretación que hacemos de esas pruebas. De hecho, hay algunas pruebas de personalidad que podemos aplicar a gente que tiene poco nivel de estudio y evaluaciones que podemos realizar a gente que tenga tanto un nivel cognitivo como un nivel educativo básico. Si el evaluador optimiza el proceso de aplicación, maneja los instrumentos, conoce los fundamentos teóricos, respeta los aspectos éticos de la disciplina y tiene claros los conceptos de adaptación, validación y estandarización de las pruebas, los resultados que se obtendrán de dicha evaluación van a ser válidos, confiables y van a permitir seguir de forma segura el proceso que requiere el evaluado. Cuando hablo de validación y estandarización de las pruebas, es que, por ejemplo, los instrumentos psicométricos de evaluación de la personalidad han sido probados en distintas poblaciones y en un grupo estadísticamente significativo para que los resultados de esas pruebas se consideren como válidos. Ahora, la evaluación psicológica la definiríamos como una rama de la psicología encargada de la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicológicos
que se enriquecería con el aporte del psicólogo evaluador en el proceso interpretativo de los resultados basados en todo lo mencionado anteriormente. Con esto quiero decir que los test proyectivos, como los test psicométricos, los gráficos y de láminas, tienen sus manuales de corrección e interpretación de resultados. No es que nosotros aplicamos esas pruebas y damos resultados como locos, no. De acuerdo a lo que mida cada una de esas pruebas, nosotros nos vamos a el manual, por eso tenemos que conocer la parte teórica, qué parte de la personalidad evalúa, cómo se corrige esa prueba y cómo se interpreta. Esto es importante que lo dominemos, ya que la evaluación psicológica es una de las actividades más comunes que realizamos todos los psicólogos. Sería muy complicado poder ejercer la psicología sin apoyarse de las evaluaciones. Incluso para nosotros poder hacer un proceso o iniciar un proceso de psicoterapia, esas primeras sesiones deben ser sesiones de evaluación, aun cuando no apliquemos ninguna prueba, con las entrevistas y con ciertas preguntas precisas, nosotros podemos hacer un proceso de diagnóstico sin utilizar pruebas. Pero en mi caso, casi siempre las uso. Para realizar una evaluación de la personalidad rigurosa, es necesario tener la formación teórica adecuada y una experiencia tutorizada. Es decir, que esos primeros acercamientos de ustedes con la evaluación debe ser con acompañamiento. Además, los modelos teóricos que hay detrás de esas evaluaciones sustentan las valoraciones profesionales, por lo que es esencial que conozcamos cómo es el fundamento y que nos formemos tanto a nivel teórico como a nivel práctico en la aplicación, corrección e interpretación de cada una de estas pruebas. En lo relativo a la interpretación, las pruebas de evaluación nos dan un perfil de personalidad, pero en ningún caso existe una relación totalmente lineal entre el perfil que nos arroje y un patrón de comportamiento concreto. Es decir, todas las personas que obtienen puntuaciones altas en extroversión no tienen por qué actuar igual. De la misma manera, un mismo perfil puede sugerir diferentes tipos de personalidad. Por lo tanto, es fundamental que tengamos cautela, sobre todo al momento de hacer las interpretaciones. Ahora, con respecto al subtema de la validez y la confiabilidad de la medición de la personalidad, la fuente más importante de obtención de datos sobre la personalidad y sobre las distintas variables usadas en las diferentes investigaciones son los cuestionarios estandarizados y los autoinformes. Desde pruebas más establecidas como el cuestionario de Cattell o el 16PF, que mide los 16 factores de personalidad que propone en su teoría, el NeoPIR para medir los 5 grandes factores propuestos por Costa y McCrae, o el EPQ para medir los factores de extraversión, de neuroticismo y psicoticismo siguiendo el modelo de Eysen, hasta otros cuestionarios para medir específicamente determinados rasgos como optimismo, autoeficacia, estilo de afrontamiento e incluso medidas diseñadas específicamente para cada investigación. Las medidas utilizadas en los estudios de personalidad deben ser consistentes o fiables y además deben ser indicadores válidos del constructo que se quiere medir. Para analizar la fiabilidad se pueden utilizar varios métodos. Se puede hallar su estabilidad temporal, dado el coeficiente de estabilidad de las puntuaciones en un test, cuando se aplica a la misma muestra en dos momentos distintos, o lo que se conoce como fiabilidad o retest. La fiabilidad máxima posible sería 1. ¿Qué es esto de retest? Que nosotros podemos aplicar la misma prueba en momentos distintos para corroborar que la persona contesta de manera similar. Y esta sería una manera de que nosotros podamos estar seguros de que la persona mantiene su estabilidad en la ejecución. Por supuesto, esto indicaría una estabilidad en los rasgos o en los aspectos que mida la prueba. Si en un test para medir una variable que se supone debe ser estable, como puede ser un rasgo, ese coeficiente
o correlación entre los datos en esas dos ocasiones debe ser alto. No me voy a detener en los detalles, esto solamente es para que conozcamos, ustedes deberían o ya deben profundizar esto en la asignatura de psicometría. Otro índice de fiabilidad trataría de ver si las distintas partes o elementos del test miden la misma conducta. La correlación entre todos los ítems del test permiten obtener su consistencia interna. En el caso de los test psicométricos o estandarizados, dentro de los manuales hay una descripción de cuál es la confiabilidad y la validez de dicha prueba. Otra forma de analizar la consistencia se basaría en el uso de jueces expertos en la variable medida, analizando la relación entre sus observaciones o el acuerdo entre jueces. Con respecto a la validez de las pruebas, es decir, si son indicadores adecuados de lo que se quiere medir, estarían la validez de contenido o demostración de que los ítems representan la conducta que se quiere medir. Se tiene la validez de criterio que se calcula viendo la relación de la prueba con otras ya aprobadas que se supone miden constructos próximos o que pueden servir como referentes. Se puede calcular a través de la correlación entre la prueba y las otras que sirven de referente, en cuyo caso se estaría hablando de validez concurrente. Puede analizarse también si las puntuaciones en este test predicen las puntuaciones en alguna prueba o conducta tomada un tiempo después, que a priori se entiende deben estar relacionadas, en cuyo caso hablaríamos de validez predictiva. La validez de constructo busca garantizar que la prueba evalúa los rasgos que subyacen a las manifestaciones conductuales y que se obtiene cuando se acumula la investigación de diversos estudios que muestran que el patrón de resultados es el esperado según la conceptualización teórica en que se basa. Un test podría no tener una buena validez concurrente y tener validez predictiva. Es decir, en el momento en que se cree, se relaciona con otras pruebas afines, no tiene una gran relación. Pero, sin embargo, con el tiempo pueden predecir conductas mejor que las otras pruebas. Una de las aportaciones de los avances en los estudios de la personalidad en el área de la tecnología radica en el uso de formatos informáticos para la aplicación de cuestionarios. Anteriormente, muchos de estos tests era un poco lidioso al momento de tanto de aplicar como de corregir e interpretar. Los psicólogos que se formaron en las primeras generaciones lo hacían a través de plantillas, es decir, se tenía la hoja de respuesta, como en el caso del 16PF, y de acuerdo a esa plantilla, que casi siempre estaba en acetato, se sacaba otro perfil en otra hoja y de acuerdo a ello se hacían los resultados y la interpretación de la evaluación. Ahora ya se tiene una sistematización a través de Excel donde ustedes ingresan todas las respuestas que dio la persona en su hoja de respuesta y les arroja el perfil perfectamente con sus gráficos y a partir de allí hacemos la interpretación cualitativa. En este sentido, las ventajas es que los datos pueden volcarse directamente a a los correspondientes programas de análisis estadístico, que casi siempre utilizamos es Excel. El cuestionario puede hacerse mucho más interactivo y adaptado a cada persona, es decir, en vez de nosotros hacer la prueba, por ejemplo, presencial, podemos hacer la guía y enviarle este cuestionario a la persona y podemos irlo monitoreando. Puede identificarse mucho mejor al usuario para aquellos casos en que se analiza la fiabilidad o estabilidad de una prueba, en el caso de que se aplique en varias ocasiones, cuando se trata de registros diarios que deben tener lugar a una determinada hora, se puede saber si la persona está cumpliendo estos requisitos, lo que facilita la realización de los estudios de carácter ideográfico. Se puede recibir feedback o información sobre las respuestas o datos más globales, lo que favorece la participación si estamos hablando de investigación. Se tiene acceso a muestras más numerosas, incluso traspasando las fronteras de cara a estudios culturales. Ahora podemos, con el tema de eh, esta, el acceso a la tecnología, pues no solamente hacemos investigaciones y evaluaciones en la zona donde nos ubiquemos, sino que también las podemos hacer fuera del país. Esto es lo que nos ha dado
la accesibilidad a las pruebas utilizando distintos dispositivos portátiles y en el entorno en el cual se quiere realizar el estudio. Algunas debilidades sobre los datos obtenidos por este medio es que el tipo de muestra que usa esta tecnología puede no representar por igual a toda la población. Algunos autores indican que las muestras usadas en los estudios a través de Internet son más diversas, atraen más al sexo masculino, el rango de edad suele ser más amplio y la diversidad socioeconómica es mayor. Otra idea que se tiene es que los datos serían menos fiables y aunque podría ser que alguien intentara engañar en sus respuestas, no sería diferente el engaño o los sesgos que puede haber de la misma forma en los cuestionarios de papel y lápiz. Incluso en el caso del 16PF hay un índice que evalúa la deseabilidad social y a través de esto podemos nosotros identificar si la persona respondió basado en lo que se espera socialmente y no realmente en lo que es la persona. Se usan también otro tipo de métodos para obtener los datos en los estudios de personalidad, como la entrevista, que algunas suelen ser de carácter estructurado, otras más abiertas, de acuerdo a la aproximación clínica, las observaciones naturales o el estudio de las experiencias, el registro del funcionamiento fisiológico, esto ya son más investigaciones de laboratorio, donde se obtiene, por ejemplo, el registro de la actividad eléctrica en la piel, cambios en la presión. En nuestro país no es muy común estas investigaciones de carácter experimental. Estas son más realizadas en Estados Unidos o en países del primer mundo, ya que este tipo de investigaciones suelen ser bastante costosas porque implican todo un aparataje, un entrenamiento de los investigadores, etcétera. Los diferentes niveles de análisis de los cuestionarios, los registros, las tareas de laboratorio proporcionan datos sobre los distintos aspectos del funcionamiento de la persona, entendiendo que la personalidad funciona como un sistema. Ahora, con respecto a los test psicológicos para la medición de la personalidad, tenemos los test de carácter proyectivo, que son estos que les acabo de mencionar, algunos test de lápiz y papel, los cuales tienen sus manuales, los test de gráficos y de láminas también pueden considerarse algunos como de carácter proyectivo. De carácter proyectivo porque la persona es la que da la respuesta, no inducimos ningún tipo de respuesta. Por eso la consigna, por ejemplo, en el caso de la figura de la persona bajo la lluvia, la consigna es dibuja una persona bajo la lluvia. ¿Cómo la dibujo? ¿Con paraguas, sin paraguas? Y la respuesta que debemos dar es como usted quiera. No podemos inducir, hazla completa, hazla con hoja, hazla con paraguas, hazla con lluvia, hazla sin lluvia, no. Sino que damos la instrucción y la persona va a hacer su dibujo. Ese dibujo nosotros lo vamos a interpretar desde sus aspectos grafológicos. Cada una de estas pruebas predictivas tiene sus manuales. Si la persona realizó el dibujo en la parte superior, derecha, izquierda, en el centro, abajo, en el inferior. Cada uno de esos tiene su interpretación. El tamaño del dibujo, el trazo que utilice, si es un trazo claro, si es un trazo medio, si es un trazo oscuro, todo ello nos va a dar cuenta de los aspectos de la personalidad de el sujeto, la persona que nosotros estemos evaluando. Ahora, les voy a mencionar de manera muy breve algunas de las pruebas para que ustedes puedan familiarizarse con algunas de sus características. Y vamos a comenzar con el inventario multiaxial clínico o MMPI-2. Sus autores son Hathaway y McKinley, revisado por Bucher. Esta es una prueba que se puede aplicar en un rango amplio de edad en adultos, a partir de los 18 hasta los 90 años. Tiene como objetivo evaluar la personalidad y detectar una serie de trastornos psicológicos. Es un test bastante largo y cansado, pues contiene 567 ítems. Tienen 10 escalas clínicas y 4 escalas de validez.
La aplicación de esta prueba dura un aproximado de 1 o 2 horas. En este caso, vale la acotación que les señalé que debemos procurar que la persona esté en buenas condiciones para poder responder esta prueba en ese largo tiempo. Se tiene el inventario multiaxial clínico de Milon o MCMI. Este es un test que fue creado por Theodore Milon en el año 83. También es para evaluar a partir de los 18 años, solo para evaluar adultos. Hay algunas versiones que podrían evaluar adolescentes. También evalúa la personalidad y algunos rasgos o trastornos de personalidad. Es a través del autoinforme. Esta prueba también es bastante larga, tiene menos ítems, tiene 175 y tiene 11 escalas para identificar trastornos de personalidad. Se aplica en un tiempo entre 30 a 60 minutos. El test de los 16 factores de personalidad de Cattell, como lo se conoce popularmente, el 16PF, fue inventado por Raymond Cattell por allá en el año 49. Este sí, lo podemos utilizar a partir de los 16 años y evalúa la personalidad en 16 factores. Estos 16 factores son evaluados en dicotomías. También es un test de autoinforme. Este tiene 185 ítems. Hay varias formas o varias versiones de estos 16 factores de personalidad. Actualmente el que más se utiliza aquí es el 16PF5, que ya tiene su manera de vaciar la información en Excel. Este es un test que dura también entre 30 a 60 minutos. Se tiene el inventario de personalidad de California. Fue propuesto por Harrison Wood por allá en el año 1957. Este es un test de personalidad que lo podemos aplicar perfectamente en adolescentes a partir de los 13 años. Evalúa la personalidad y el ajuste social. Tiene 260 ítems y tiene 20 escalas de personalidad. Al igual que los otros, consta de un tiempo entre 30 a 60 minutos para su aplicación. El cuestionario Big Five, basado en el modelo de personalidad de los 5 factores, se puede aplicar a partir de los 16 años y evalúa la personalidad en función de los 5 factores denominados: extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia, neuroticismo y conciencia. El número de ítems va a variar según la versión. Este es otro test que también tiene distintas versiones. Las escalas son estos 5 factores de personalidad. Es bastante más corto y tiene un tiempo de aplicación entre 10 a 30 minutos. El inventario de personalidad neo-revisado o NeoPeer, que fue propuesto por Costa y McCrae, también puede aplicarse a partir de la adolescencia y evalúa también la personalidad en 5 factores. Tiene 240 ítems, evalúa 5 factores de personalidad y tiene 30 subescalas. Se aplica en un tiempo entre 30 y 60 minutos. El test proyectivo de Bartek de 8 campos. Hago esta salvedad: existe un test proyectivo de Bartek 16 campos, pero en nuestro país se sigue usando esta versión de los 8 campos, que es el mayormente utilizado para las evaluaciones en el área clínica y también en el área organizacional a nivel de selección de personal. Fue creado por Eric Bartek por allá en los años 30 y pico. Este sí, alguna bibliografía señala que se puede aplicar a partir de los 10 años, otros indican que a partir de los 8 años. Evalúa la personalidad, la creatividad, el tipo de pensamiento. Es un test clásicamente proyectivo, tiene 8 campos para dibujar. No hay ningún tipo de escala estandarizada, pero hay manuales de interpretación, tanto a nivel de grafología como a nivel de ubicación de cada uno de los dibujos, qué dibuja en cada uno de esos campos. Se puede hacer una interpretación tanto específica como global.
Esta es una prueba que se utiliza mucho a nivel clínico también porque es muy corta de aplicar y muy, entre comillas, menos lidiosa de corregir e interpretar, porque esta tiene un manual que es mucho más accesible y tiene un tiempo de aplicación entre 15 a 40 minutos. El test de la persona bajo la lluvia, hay distintas versiones, o sea que se le han asignado distintos autores. Esta es una prueba que se puede aplicar desde la niñez, evalúa la personalidad y la reacción de la persona ante situaciones de ansiedad o estrés. Es decir, a través de esta prueba podemos determinar cuáles serían los estilos de afrontamiento o los mecanismos de defensa o los estilos o los mecanismos adaptativos a los cuales recurre la persona bajo una situación de presión. No tiene una escala estandarizada, tiene también un manual de corrección e interpretación. Es una prueba bastante sencilla, no hay número de ítems, solo la consigna, que es el dibujo de una persona bajo la lluvia, y el tiempo es muy corto, entre 10 a 20 minutos. Tenemos el test de la figura humana de acuerdo a Karen McCover, que es la autora, por allá en el año 49, van a encontrar en la literatura que existen distintas versiones del test del dibujo de la figura humana. De hecho, existe la versión infantil, que es el manual de interpretación de Copies, a partir de Copies y de Goodenough. En el de Copies evaluamos más indicadores emocionales y en el Goodenough podemos calcular el nivel de coeficiente intelectual del niño. En el caso de el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, se utiliza desde la infancia hasta la adultez, evalúa la personalidad, el autoconcepto y la madurez emocional. Esta prueba tiene un cuestionario de aplicación donde se le van preguntando a la persona cuántos años tiene esta persona, qué hace, qué es lo que desea. Bueno, es un cuestionario más o menos largo. O otra versión es hacer una historia acerca de esa persona que dibujó, indicándole todas estas preguntas. Este test evalúa personalidad, autoconcepto y madurez emocional. Es uno de los test también clásicamente proyectivos. Dibuja una figura humana. O otra versión, dibuja un hombre, dibuja una mujer, dibújate a ti mismo. También tiene su manual de corrección e interpretación y tiene un tiempo corto de 10 a 30 minutos. Esto de manera general, no voy a profundizar en todas las pruebas, pero más o menos para que se tengan una idea de lo que son las pruebas mayormente utilizadas. Con esta descripción cierro lo que es el contenido correspondiente a la unidad 4 de Psicología de la Personalidad 2. Este es el momento para que hagan sus preguntas, sus consultas, reflexiones, inquietudes en relación con esta unidad. Pueden hacer uso del chat o el uso del micrófono.